Hola jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos a la sesión del día 3 de febrero del 2021. El día de hoy vamos a continuar con lo que estábamos platicando el día de ayer respecto a la forma en que estaremos generando nuestro diseño de la investigación. Recordemos que la parte más importante del diseño tiene que ver con establecer la manera en que vamos a estar recolectando los datos. Ayer les platicaba sobre diferentes técnicas que podemos estar aplicando. Sin embargo, nos vamos a quedar solamente con una de ellas. Vamos a recordar rápidamente lo que veíamos el día de ayer. Platicábamos que para generar un diseño de la investigación de mercados tenemos que considerar, en este caso, 6 partes específicamente. No confundir con los componentes de las definiciones de diseño, son diferentes. Estas 6 partes vienen a plantear cuál es la metodología que estaremos usando durante la investigación. En primera instancia, debemos de definir cuál es el diseño de la investigación de mercados. Y aquí tenemos dos posibles. Puede ser exploratoria o puede ser concluyente. ¿Qué tipo de diseño estaremos utilizando en todos nuestros proyectos? ¿Qué tipo de diseño les comenté ayer que va a ser el que vamos a estar utilizando? Vamos a ver, por ejemplo, Ana Vega. ¿Exploratoria o concluyente? ¿Cuál es el que vamos a estar utilizando? Ok, creo que no tenemos audio de Ana. Por ahí vi que se prendió el micrófono, pero no te escuchábamos, Ana. Igual es un problema de conexión. Bien, en esta primera parte, lo que estaremos usando es una investigación concluyente. ¿Por qué concluyente? Porque cada uno de los proyectos que estamos realizando se enfoca en determinar aspectos muy precisos de un tema a investigar. No estamos tratando de explorar un nuevo tema, no estamos tratando de investigar un nuevo tema. Incluso aquellos de ustedes que tienen un proyecto de emprendimiento, no están haciendo un emprendimiento de algo totalmente nuevo, no. Serán emprendimientos de cosas que ya existen, por ende no están investigando algo desde cero. Son investigaciones concluyentes debido a que se enfocan en encontrar conclusiones o resultados específicos sobre un tema. ¿Vale? Es lo que tratamos de hacer. Vamos al segundo punto. El alcance. Hay 3 tipos de alcance, se pueden convertir en 4 si hablamos de un mixto. ¿Qué tipo de alcance tendrá cada proyecto? Vamos a ver, por ejemplo, Linda. ¿Su proyecto cuál es? Recuérdamelo, por favor. Little Caesar. Otra vez, perdón. Little Caesar. El de Little Caesars. Si mal no recuerdo, ustedes se están enfocando en la publicidad que tiene la empresa o en el menú de la empresa. ¿Cómo, profe? Ustedes se están enfocando en la publicidad o en el menú. En el menú. Ok. En ampliar el menú, si no me equivoco. En este caso, tendríamos una investigación que podría ser exploratoria, descriptiva o causal. Lo que está buscando el equipo es identificar las causas por las cuales una persona elige o no un producto, o está buscando describir cuáles son los gustos de la gente. ¿Qué es lo que está haciendo el equipo, Linda? ¿Están tratando de describir los gustos y preferencias simplemente, o están tratando de identificar las causas que provocan que compren un producto? Describir los gustos y preferencias de la gente. Exactamente, en este caso está bastante más sencillo. No estamos tratando de checar cuáles son las causas o los efectos que tienen las decisiones de las personas. No, lo que estamos tratando de investigar precisamente son gustos, preferencias de las personas, simplemente. Por tal motivo, en el caso del equipo de Little Caesars, de Linda, estaremos hablando de un alcance descriptivo, ¿ok?
También en algunos de los casos sí podrían hablar de un alcance causal, porque sí están buscando causas o efectos. Habrá incluso algunos proyectos, de hecho la mayoría de los que tengan causal van a ser mixtos, porque no solamente van a encontrar relaciones, sino que además van a describir esa relación o esos temas por separado. Después pasamos a un enfoque. El enfoque puede ser cuantitativo o cualitativo. Cuantitativo cuando tratamos de encontrar datos estadísticos simplemente, o cualitativo cuando tratamos de encontrar información más general que nos permite entender mejor un tema. En este caso, en la mayoría de los proyectos va a ser una investigación cuantitativa. ¿Por qué? Principalmente porque es más sencilla. Y como vamos a estar utilizando encuestas, y esas encuestas van a ser en línea, es un poquito más complicado que cuando nos respondan en línea sea factible que nos respondan preguntas abiertas o preguntas abiertas largas. Por ende, la parte cualitativa va a ser poco complicado que se realice. Sin embargo, sí podría ser también en este periodo. Principalmente van a ser cuantitativos, pero si ustedes quieren realizar un estudio cualitativo, también podría hacerse. Incluso mixto, se puede. Después, el diseño y el corte. El diseño puede ser experimental o no experimental. En este caso, no vamos a hacer ninguno de los proyectos, va a ser experimentos. Todos van a ser simplemente a través de encuestas que les va a llegar a la gente. Entonces va a ser no experimental. Profe, ¿por qué no vamos a hacer experimentos? Porque no tenemos las condiciones suficientes de salud para poder pedirles experimentos. No tenemos la capacidad de salir a la calle con tranquilidad, no tenemos la posibilidad de establecer un contacto físico con personas, no tenemos tampoco en muchos casos posibilidad de realizar videollamadas en las que se puedan realizar este tipo de experimentos, entonces es bastante complicado su aplicación. Por eso va a ser no experimental. Y respecto al corte, decíamos que hay un corte transversal y uno longitudinal. El transversal es como si tomáramos una fotografía de un momento específico y el longitudinal sería revisar en varios momentos en el tiempo. En este caso, nuestro corte va a ser transversal. Obviamente no tenemos la posibilidad de hacer un longitudinal porque esta materia es solamente un cuatrimestre. Si viéramos esta materia varias veces durante su carrera, podríamos hacer un estudio longitudinal, pero en este caso no se puede. Finalmente, dentro de todas las técnicas existentes, las platicábamos ayer, es sumamente complicado, prácticamente imposible que hagamos la mayoría de ellas. Por ende, nos vamos a enfocar exclusivamente en las encuestas. ¿Ok? Entonces, esos van a ser los puntos que ustedes tendrían que señalar cuando me hablen de su diseño. En todos los casos van a ser investigaciones concluyentes. En ningún caso va a ser exploratoria, ni de diseño ni de alcance. ¿Ok? Entonces, el alcance podrían plantearme descriptivo, causal o mixto. El enfoque podría ser cualquiera de los tres. El diseño siempre va a ser no experimental, el corte siempre va a ser transversal y la técnica siempre va a ser encuesta. Entonces, básicamente, en lo que difiere un proyecto de otro en este periodo va a ser en su enfoque y en su alcance. Ya ustedes estarán planteando específicamente si se trata de un alcance descriptivo o causal y de un enfoque cualitativo o cuantitativo. Como les decía hace un rato, yo les recomiendo que su enfoque sea más cuantitativo. Ya conforme vayamos viendo el tema de encuesta, estaremos observando de qué manera lo podemos enfocar precisamente hacia este sentido. ¿Vale? ¿Preguntas sobre esto? ¿Alguien tiene alguna duda sobre la forma en que se estará creando su diseño metodológico? Ok, parece que no. Vamos a continuar. Bien, vamos a hablar sobre las encuestas en particular. ¿Por qué sobre las encuestas? Porque es la única técnica en la cual vamos a poder utilizar durante este periodo.
De todas formas, ayer ya platicábamos en términos generales sobre los demás técnicas y procedimientos. Ya deberían tener una noción más clara de qué significan los demás puntos. Pero bueno, nos enfocamos en la encuesta. ¿Qué es una encuesta? Básicamente se refiere a la creación de un cuestionario estructurado que se aplicará a una muestra de la población objetivo. Está diseñado para obtener información específica de los participantes. ¿Por qué decimos que se diseña para obtener información específica? Porque lo que planteamos dentro de nuestro cuestionario son preguntas muy específicas de información o datos que queremos conocer. Si dentro de mi encuesta yo escribo, por ejemplo, ¿cuál es, como se lo decía el otro día, creo que el otro equipo, podremos preguntar, ¿cuál es tu bebida favorita? ¿Ok? Si yo les pregunto a ustedes cuál es su bebida favorita, podrían pensar desde diferentes perspectivas. Si, por ejemplo, si me preguntan a mí cuál es mi bebida favorita, yo podría pensar en una bebida para la comida, en cuyo caso diré un agua fresca de limón. Si me preguntan en otro momento, quizá mientras estoy en una fiesta, voy a pensar quizá en un cóctel, una bebida alcohólica. Y podría decir, no sé, un carajillo. Si me preguntan en un día muy frío, yo podría decir un café o un chocolate abuelita. ¿Okay? Entonces, como la pregunta está tan amplia, no me está enfocando lo suficiente, la información que yo esté dando no va a ser la necesaria para el encuestador. Por ende, necesitamos empezar a visualizar las preguntas que vamos a hacer. Y esas preguntas tienen que ser específicas. En lugar de preguntar cuál es tu bebida favorita, podríamos plantear cuál es tu bebida alcohólica favorita. ¿Cuál es tu cóctel o preparación de bebida alcohólica favorita? Para ser más claros incluso. ¿Cuál es tu bebida favorita en temporada de frío? ¿Cuál es tu bebida favorita para disfrutar una comida en temporada de calor? ¿Me explico? Entonces, como estamos siendo más específicos con la formulación de nuestras preguntas, vamos a obtener información más clara y específica también de los participantes. Y eso es lo que tratamos de generar con una encuesta. El encontrar información suficientemente clara y suficientemente útil para nuestra investigación. Es lo que tratamos de hacer. Tenemos que generar un cuestionario formal que presente las preguntas en un orden determinado. Es importante esta estructuración de los datos o esta estructuración de la recolección de datos, mejor dicho. Porque si bien dentro de mi encuesta yo puedo poner a lo mejor 15 preguntas y las podría poner de cualquier acomodo, no es correcto de esa manera. O bueno, no que no sea correcto, sino que no es ideal. Cuando estamos haciendo una encuesta, lo ideal es ir de menos a más. Empezar con preguntas sencillas y terminar con preguntas complejas. Empezar con algo sencillo como la definición de aspectos sociodemográficos. Digamos, tu edad, digamos, el lugar donde vives, digamos, tu sexo, digamos, etcétera. Entonces empezamos con preguntas sencillas de aspectos sociodemográficos que además nos van a servir para la segmentación final y después empezamos a agregar preguntas que nos ayuden a entender mejor, ahora sí, la temática. Por ejemplo, si estamos hablando de Little Caesars, siguiendo el ejemplo de Linda hace rato, quizá lo primero que tendría que preguntar es, ¿has ido a Little Caesars en los últimos 3 meses? ¿O conoces Little Caesars? ¿O has oído de Little Caesars o algo similar? Una pregunta vaga, pero que nos ayude a entender si ese participante es útil o no para mi cuestionario. Si me responde que no ha ido en los últimos 3 meses o que no conoce Little Caesars, sabes que muchas gracias, ya no te necesito.
Por ende, la estructura que llevamos dentro de nuestra encuesta es sumamente importante. Nos debe ayudar tanto a obtener información útil, pero también a identificar desde tiempo muy temprano si el encuestado nos va a ayudar o no nos va a ayudar. Incluso, si queremos hacer una investigación cuantitativa, es conveniente que tengamos preguntas con alternativas fijas, como lo comentábamos ayer. Es decir, preguntas en donde los encuestados tengan un predeterminado, mejor dicho, conjunto de respuestas y no se salgan de ahí. Son cosas muy específicas las que queremos encontrar. Hay diferentes tipos de encuestas. Por ejemplo, las encuestas telefónicas, que podrían ser tradicionales o asistidas por computadora. Una encuesta telefónica, básicamente, como su nombre lo indica, es llamarle a alguien y empezar a hacerle preguntas. La diferencia entre estas dos que tenemos en pantalla es que en la primera, las tradicionales, tú que estás preguntando vas a llevar una hoja de notas poniendo las respuestas. Mientras que en la segunda, la asistida por computadora, en lugar de hacerlo a mano, tienes un celular, tienes una computadora, tienes una tablet en la cual va registrando las respuestas que te están diciendo por teléfono. Entonces, en esencia es lo mismo, estás generando un cuestionario, pero en lugar de dárselo al participante, tú le llamaste, les estás leyendo la pregunta, de manera que él te va respondiendo. No sé si han participado en este tipo de encuestas, usualmente en nuestro país funciona mucho para realizar sondeos sobre partidos políticos. Tal vez les hayan llamado a sus casas o tal vez a sus celulares. Normalmente las aplicamos o se aplican para ese enfoque. Hay encuestas personales. Las encuestas personales vienen a ser quizá las más populares o las más ideales cuando estamos realizando una investigación, porque con las encuestas personales estamos frente a la persona que está respondiendo la encuesta. Entonces, en el caso de que esa persona tenga alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento, pues le podemos responder inmediatamente. A diferencia de otros tipos donde simplemente le dejamos la encuesta y ya. Hay tres tipos de encuestas personales, las que son en casa, las que son en centros comerciales y las que son asistidas por computadora. Las en casa, pues básicamente estamos hablando de que el encuestador, nosotros investigadores, estamos yendo casa por casa y le vamos preguntando a los integrantes de la familia ciertos cuestionamientos. Esto, pues bueno, es bastante complicado en la mayoría de los casos porque si vas con alguien que esté en su casa, seguramente no querrá responderte. Un segundo caso es encuestas en centros comerciales o encuestas en lugares públicos. Se aplica en este caso a las personas mientras compran en alguna tienda o van en alguna plaza o algo similar. Entonces nos acercamos con ellos o los llevamos a un centro de pruebas, un centro de encuestamiento. Lo mismo, en muchas ocasiones es complicado porque la persona tendrá seguramente prisa, no querrá contestar y demás. Entonces, en este caso, en lo personal, podría decirles que una persona que aplique encuestas de este tipo, encuestas en lugares públicos, tiene una tasa de respuesta de aproximadamente el 20%. ¿Qué quiere decir esto? De 10 personas con las que se acercan, 8 le dicen que no, solamente 2 le dicen que sí. Entonces es también bastante complicado. Y uno tercero son las encuestas personales asistidas por computadora. En este caso, es cuando le pedimos a una persona que vaya directamente a un sitio web o que vaya a un centro de cómputo o simplemente le pasamos un dispositivo electrónico y va respondiendo a la encuesta. Es algo similar a lo que ustedes hacen o hacían, no estoy seguro si lo siguen haciendo, de calificar a los maestros o calificar a sus tutores o a sus asesores, etc. En ese caso, a ustedes les piden que vayan a una página en específico
y hagan la evaluación de sus maestros. Es básicamente eso. Después tenemos esta otra técnica que también ha quedado bastante obsoleta, como lo es la técnica por correo. Ojo, hablamos del correo tradicional. En este caso, se refiere específicamente a que tú la encuesta la pones en una carta física y la mandas a la casa de las personas. Esas personas la responden y te la regresan también mediante correo tradicional. En este caso, pues bueno, es un tipo de encuesta, repito, bastante obsoleto, muy pocas empresas lo utilizan, aunque sí se sigue utilizando. Sin embargo, no funciona tanto en países como el nuestro, donde no estamos tan acostumbrados a utilizar el correo postal. Pero en países como Estados Unidos, por ejemplo, donde el servicio postal sí es bastante utilizado, sigue aplicando. Obviamente, además de esto, tenemos los recursos electrónicos. Las encuestas por correo electrónico, donde a través de diversos servicios de mensajería le podemos enviar a una gran cantidad de personas nuestra encuesta, de manera que las puedan contestar directamente en el correo o a través de un enlace. Ese enlace justo será referente a encuestas por Internet, que es el segundo tipo de recursos electrónicos. Y aquí ya estamos utilizando plataformas como Google Forms, como SurveyMonkey o algunas otras en las cuales creamos nuestras encuestas digitales y después enviamos el enlace a las personas para que vayan respondiendo. En este caso, puede ser que en las encuestas se las enviemos en general, por ejemplo, que las publiquemos en alguna red social o que las compartamos por correo electrónico o en algún blog o similar, o incluso que las compartamos a través de mensajería instantánea, a través de redes sociales de mensajería como Messenger, como WhatsApp, como Telegram, y allí una cantidad de personas podrán responderla. Obviamente en este caso tendrán que contar con internet para poder hacerlo. Y existen diferentes plataformas, como les decía, está Google Forms, que nos da una opción limitada de formas en que podemos plantear nuestra encuesta. Está SurveyMonkey, que es muy parecido a Google Forms, pero tiene algunas cuestiones diferentes. En temas de diseño, por ejemplo, visualmente es mucho más atractivo SurveyMonkey. En temas de tipos de preguntas que puedes hacer, SurveyMonkey te da más opciones, también para analizar los datos inmediatamente, etc. Pero para acceder a estas funciones especiales tienes que pagar una membresía. Entonces, tiene sus pros y sus contras. En términos generales, lo que hacemos es utilizar Google Forms, que seguramente ustedes ya lo han hecho previamente, y si no, pues bueno, estaremos utilizándolo en este periodo. Clasificación de la técnica de la encuesta o clasificación de las encuestas como tal. Este es un resumen, un pequeño gráfico de resumen de lo que acabamos de ver. Son básicamente 4 tipos de encuestas: la telefónica, la personal, la de correo y la electrónica. De todas estas que tenemos en pantalla, las que son utilizadas con mayor frecuencia en la actualidad son obviamente las electrónicas y las personales. Bueno, en la actualidad no, porque estamos en este periodo de pandemia. En este caso, las más utilizadas durante el último año son las electrónicas y las telefónicas. Las encuestas por correo, que ojo, no se refieren a correo electrónico, sino a correo postal tradicional, esas son casi obsoletas aquí en México. Pero bueno, es importante conocerlos también. Y de hecho sí hay por ahí algunas empresas que de todas formas lo siguen utilizando. Bien, hay que también realizar una evaluación comparativa de las técnicas de la encuesta, sobre todo observando ciertas características importantes de cada técnica, como lo puede ser la flexibilidad en la recolección de los datos. Es decir, ¿cuál es el grado en el que el participante interactúa con el entrevistador y por el cuestionario de la encuesta? Si utilizáramos una encuesta telefónica, podemos hablar con el encuestado, pero también hay encuestas telefónicas en las cuales no las aplicamos nosotros, sino que tenemos a una máquina
que está haciendo las preguntas y el encuestador simplemente se dedica a responder con los botones de su teclado. Esto, por ejemplo, sucede mucho con los servicios bancarios. No sé si les ha pasado. En algunas ocasiones, ciertos bancos, cuando tú llamas para solicitar algún tipo de servicio y demás, al final de la llamada te enlazan a una encuesta. Y en esa encuesta no hay una persona que te está hablando, sino es una máquina que te pregunta cosas. De las siguientes, o bueno, qué tan positivo fue, o mejor dicho, se logró resolver su duda, oprima el botón 1 para sí, 2 para no. Y pues tú aprietas. En ese tipo de forma de aplicar la encuesta, pues bueno, no existe interacción en lo absoluto más que responder. Pero si es una persona la que está haciendo la encuesta, entonces ya podría existir más interacción. Una encuesta por correo postal no hay interacción en lo absoluto. De hecho, en muchos casos no te van a responder esa encuesta porque no van a tener ningún tipo de presión para hacerlo. Una encuesta por internet tampoco tiene interacción. Solamente abriste el link y si quieres la respondes y si no, no. No le puedes hacer preguntas a nadie porque no tienes a quien preguntarle. Salvo que tú conozcas a la persona que está haciendo la encuesta, entonces ya lo contactas aparte y demás. Pero si no, es bastante complicado. Entonces, cada uno de los tipos de encuesta que decíamos hace rato tiene pros y contras. Si bien una encuesta como las electrónicas, que es como la que vamos a utilizar, tiene la posibilidad de llegar más rápido a mayor cantidad de gente, esa gente o esas personas no tendrán un contacto con nosotros de forma directa. Y por ende, si hay dudas, preguntas o algo similar, no los podremos responder inmediatamente. Entonces, esa flexibilidad es importante. También hay que considerar la diversidad de preguntas que se están haciendo, ya que algunos tipos de encuestas se podrán aplicar con ciertas preguntas y otras con preguntas diferentes. ¿A qué me refiero? Si estamos hablando de una encuesta telefónica, son muy pocas las personas que soportan estar al teléfono durante mucho tiempo. Entonces, si hacemos una encuesta de 50 preguntas por teléfono, nos van a colgar a la mitad. Si aplicamos una encuesta telefónica de preguntas abiertas, es decir, no de opciones, sino que la persona nos tiene que contar algo, seguramente también perderemos mucho tiempo y no tendremos tanto tiempo para estar escribiendo sus respuestas. Entonces es bastante complicado. Por ende, dependiendo del tipo de preguntas que tú tengas en tu encuesta, también debes de elegir cuál es la mejor forma de aplicarla. Es importante también estas dos características, el uso de estímulos físicos y el control de la muestra. En primera instancia, el uso de los estímulos físicos es limitado por las encuestas telefónicas y tradicionales. En cambio, las encuestas a través de computadora y las encuestas por correo electrónico no solamente es limitado, sino que es totalmente inexistente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos tratando de interactuar con una persona por teléfono, puede existir algún tipo de estímulo físico con la forma en que estamos hablando, de si hablamos de una forma más tranquila, más calmada, más leve también en el tono de voz, o si empezamos a gritar y hablar más fuerte. ¿Me explico? En ocasiones se podría entender que la persona está enojada con quien estás hablando. O podrías pensar que no está tan enojada. Podría ser que a través del tono de voz que estás utilizando vas modulando hacia cierto tipo de preguntas y hacia otro tipo de preguntas no. Entonces estamos tratando de generar algunos tipos de estímulos en la persona que nos va a responder. En cambio, por computadora, esto no se puede hacer. Solamente pone la pregunta y ya la persona responderá a como esa persona lo lea. Seguramente les ha pasado en muchas ocasiones en que ustedes mandan un mensaje por WhatsApp
y la persona a la que se lo enviaron lo malinterpretó. O enviaron un emoji y la persona a la que se lo mandaron lo malinterpretó. Bueno, es lo mismo. Cuando nosotros enviamos una encuesta por correo, una encuesta web, las personas podrían malinterpretar una pregunta y respondernos cosas diferentes a lo que nosotros queremos. Y como no estamos allí para responder a esa pregunta o para aclarar esa pregunta, pues bueno, va a ser bastante complicado la interacción como tal. No hay estímulos físicos. Pero cuando lo hacemos de forma personal, cuando tenemos la oportunidad de aplicar encuestas personales, los estímulos físicos sí serán mucho más notorios y será mucho más sencillo aplicarlos. Estímulos físicos, igual como el tono de voz, pero también estímulos ambientales, como les platicaba ayer, de si estás en un lugar agradable, si estás en un lugar con un olor positivo, con buena iluminación, con un buen clima, etcétera, pues estarás a gusto. Y si estás a gusto, responderás más tranquilamente a la encuesta. Pero si estamos aplicando la encuesta en medio de la plaza del 15 Hidalgo, a las 2 de la tarde con un sol de 40 grados, y tienes una encuesta de 55 preguntas, pues el encuestado se va a ir a la tercera pregunta. No va a resistir tanto. Entonces, ese tipo de estímulos físicos es relevante también. El control de la muestra se refiere a la capacidad que tiene el tipo de encuesta para llegar a las unidades especificadas en la muestra de manera eficaz y eficiente. Es decir, una encuesta podría ser aplicada a cientos o miles de personas, pero es importante identificar qué tipo de encuesta nos ayuda más para llegar específicamente al grupo que nosotros queremos. De manera entonces que a la hora de irlas aplicando no se vaya a perder entre una cantidad de personas mucho más grande de lo que necesitamos. Otras tres características: la tasa de respuesta, el anonimato percibido y el deseo de adaptación social. La tasa de respuesta se refiere al porcentaje de las encuestas que se cumplen en relación con las que se intentan. Aquí estamos hablando de una situación bastante compleja, sobre todo cuando hablamos de encuestas digitales. ¿Qué es lo que sucede? Si a mí en este momento me llega una encuesta, no la voy a responder. ¿Por qué? Principalmente porque estoy en clase, estoy ocupado. Entonces podría ser que me acuerde dentro de una hora. Ah, me llegó una encuesta cuando estaba en clase, voy a checarla. Pero me sucede alguna otra cosa, de que me llaman, no tengo trabajo, otra cosa, la dejo. O después ya tengo tiempo, entro a la encuesta y veo que la encuesta es muy larga. Entonces, ¿sabes qué? Mejor después. Y así se va, se va, se va y nunca la voy a responder. Eso sucede mucho con las encuestas electrónicas. Me gusta mucho tomar un caso bastante claro de un amigo que cuando estaba haciendo su tesis de maestría necesitaba aplicar una gran cantidad de encuestas a nivel nacional a empresas, específicamente empresas innovadoras, preferentemente medianas y grandes. Entonces lo que hizo fue buscar contactos, buscar personas y buscar empresas a las cuales les pudiera enviar el cuestionario. Al final de cuentas, se encontró con una base de datos importante, envió algo así como 500 cuestionarios, es decir, la encuesta se lo envió a 500 empresas diferentes. ¿Saben cuántas de esas 500 empresas la respondieron? Algo así como 70. 70 de 500. Estamos hablando de menos del 20%. Entonces, cuando estamos aplicando encuestas en línea, encuestas digitales, es necesario entender esa tasa de respuesta, el entender que de todas las que tú vas a enviar, solamente te van a responder un pequeño porcentaje. Por ende, si tú necesitas 300 encuestas, por ejemplo, no mandes nada más 300. Tienes que mandar unas 500, 800, 2000 encuestas para alcanzar a tener la muestra que tú necesitas.
Esto cambia mucho cuando hablamos de una encuesta personal. Si estamos hablando de una encuesta personal, la tasa de respuesta es mucho más alta. ¿Por qué? Pues porque estás de frente, entonces quieras o no te sientes con el compromiso de responder. Si ustedes, por ejemplo, me empiezan a aplicar una encuesta a mí, estuviéramos en formato tradicional, en formato presencial, pues bueno, a pesar de que yo tenga una clase en esta hora, me podría dar unos 5 minutos para responderles su encuesta, porque siento ese compromiso con ustedes de ayudarles a su trabajo. Entonces es mucho más sencillo, o es mucho más alta, mejor dicho, la tasa de respuesta de encuestas presenciales. Pero bueno, ya decimos que eso no lo podemos aplicar en este momento. Eh, También el anonimato percibido es un factor importante a considerar. Cuando estamos tratando de aplicar una encuesta personal, la persona podría respondernos o no ciertas cosas en las cuales se siente o no a gusto. Ya decíamos ayer, platicábamos del tema del aborto. Entonces, dentro de la encuesta podríamos plantear, ¿usted considera que el aborto debería ser legal en nuestro país? ¿Sí o no? Y como estamos en forma presencial o en encuesta por teléfono o algo así, yo sé quién es la persona que me está respondiendo, entonces esa persona podría cohibirse, podría sentirse como que no quiere dar su opinión porque es un tema muy controversial. Entonces me va a dar una respuesta que es la que yo quiero oír, o me va a dar una respuesta simplemente porque es algo popular o lo que sea, y no me va a responder lo que realmente piensa. En cambio, en una encuesta digital en la cual yo no le pido sus datos ni su nombre, tiene un anonimato más elevado, percibe un anonimato superior. Por ende, allí sí es más factible que me responda con la verdad. ¿Qué es lo que sucede con el personal entonces? Si en la personal yo no le pedí su nombre ni nada, de todas formas el anonimato percibido que él siente o ella siente es menor, porque como nos estamos viendo, yo estaré viendo quién es la persona que me está respondiendo qué cosa. Entonces, esta es otra ventaja de las encuestas digitales o las encuestas a distancia. Muy parecido es el deseo de la aceptación social. Esta es una tendencia de los participantes a dar respuestas que no sean exactas, pero son deseables desde un punto de vista social. Entonces, podríamos pensar quizá una pregunta que podríamos orientar hacia, ¿crees que a los niños menores de 5 años se les debería de pegar cuando hacen una travesura? Y vamos a pensar que la parte social dice que no se debería pegarle a los niños nunca. Entonces esa persona va a responder, no, no se le debería de pegar. Pero esa persona en su interior piensa que sí. De hecho, esa persona tiene 3 hijos, 2 de ellos menores de 5 años, y cada vez que hace una travesura, les dan nalgadas, o les da un manazo, o les da un zape, o lo que sea. Entonces, con el fin de encajar en lo que piensa la sociedad, es que da su respuesta. Entonces, si tuviera un anonimato mayor, daría la verdad. Es importante entonces que si tenemos preguntas de este tipo, que son preguntas más complicadas de responder, pues sea preferible se realice de forma anónima total, como lo puede ser un formato de cuestionario. También una característica sumamente importante tiene que ver con el sesgo potencial que nosotros podríamos aplicar, el sesgo del entrevistador. Y esto significa que un entrevistador puede sesgar los resultados de la encuesta según la manera en que, número uno, selecciona a los participantes. Yo podría seleccionar aleatoriamente o podría seleccionarlos a propósito. Por ejemplo, yo podría aplicar una encuesta con el fin de saber cuál es el deporte favorito de los estudiantes de la UPB. ¿Ok? Entonces, digamos que estamos en un formato presencial y tengo una pregunta clave, que es, ¿cuál es tu deporte favorito?
Pero la encuesta yo la aplico en las canchas de la UPB, en las canchas de fútbol de la UPB. ¿Cuál creen que es el resultado de mi encuesta? Muy probablemente, más del 80% me va a resultar que el deporte favorito es el fútbol. ¿Por qué? Porque se los estoy preguntando a personas que juegan fútbol en ese momento. En cambio, si esa encuesta lo hubiera aplicado en los salones o con personas que no necesariamente están practicando un deporte en ese momento, será mucho más variada la respuesta. ¿Qué está pasando aquí entonces? Yo estoy sesgando las respuestas debido a la forma en que estoy seleccionando los participantes. También podría sesgar la investigación a partir de cómo hago mis preguntas. Una cosa es preguntarte, por ejemplo, ¿cuál es tu refresco favorito? Y otra cosa es preguntarte, ¿sabías que la Coca-Cola en realidad no provoca diabetes y los azúcares que incorpora son, de hecho, más sanos para tu salud? Por ende, deberías de tomar cada vez más Coca-Cola porque esto te ayuda. Sabiendo esto, ¿cuál es tu refresco favorito? Entonces te cambio la perspectiva de lo que podrías haberme respondido al darte datos adicionales. Es como cuando sucede mucho con las encuestas políticas. En muchas encuestas políticas preguntan, si hoy fueran las elecciones, ¿por qué partido votaría? PRI, PAN, PRD, Morena, etcétera. Y después te preguntan, ¿sabía usted que el partido político Encuentro Social ha estado ayudando a los pobres, ha estado dando becas a los jóvenes, ha estado haciendo esto y esto otro, y los demás partidos políticos no han hecho nada? Sabiendo esto, ¿por qué partido votaría? ¿Me explico? Están orientándote tu respuesta a partir de la manera en que están haciendo las preguntas. Y un tercer aspecto es a partir de cómo estamos registrando las respuestas. Podría ser, por ejemplo, regresando al refresco. ¿Cuál es tu refresco favorito? No, pues el squeeze de manzana. Squeeze de manzana, ok. ¿Pero no te gusta también el squeeze de hierro? Sí, me gusta. Ok, squeeze de hierro. ¿Qué pasó ahí? La persona me dijo squeeze de manzana y yo le pregunté después sobre el squeeze de hierro. Me dijo que sí le gustaba. No me dijo que era su favorita. Pero yo anoté como si sí fuera su favorita el squeeze de hierro. Bueno, me lo dijo el usuario me dijo squeeze de hierro. Sí, no está del todo mal porque fue parte de su respuesta, pero fue parte de su respuesta después de que yo lo obligué a que me lo dijera. Entonces, yo estoy registrando simplemente lo que quiero oír, lo que quiero escuchar. ¿Me explico? Entonces, estos tres formas son tipos en que estamos sesgando a una investigación. No deberíamos de hacer eso. La selección de los participantes debería ser lo más aleatoria posible, de manera que no exista ningún sesgo. Las preguntas de investigación deberían ser sin ningún tipo de información adicional que pueda provocar una u otra respuesta. Y lo que yo estoy registrando, como se les decía cuando hablábamos de la objetividad, tiene que ser lo que el usuario me dice, nada más. Hay otros elementos importantes a considerar para elegir el mejor tipo de encuestas. La rapidez, en la cual, por ejemplo, en Internet es mucho más rápido el obtener los datos e incluso el analizar esos datos, ya que nos llega una gran cantidad de individuos al mismo tiempo. Y en costo también, una investigación en Internet será sumamente más económico que una encuesta presencial. Solamente imaginemos el escenario. Si yo quiero aplicar una encuesta en línea, me voy a tardar quizá 5 horas haciendo la encuesta. Después voy a copiar el enlace y lo mando a 500 personas. Digamos que en total me tardé 6 horas, ¿vale? Esas 6 horas me sirvieron para mandarle la encuesta a 500 personas y esas 500 me van a llegar 80 respuestas. Entonces yo podría decir que, digamos que no me responde inmediatamente, que tardan un lapso de una semana.
Entonces pensemos, en una semana yo tardé, o mejor dicho, en una semana yo apliqué 80 encuestas que me sirven. Mientras que si yo lo hubiera hecho de forma presencial, ¿qué sucede? Tengo que ir con cada una de las personas de forma individual. Entonces llego con la persona, me presento, le aplico la encuesta. Digamos que tardo 20 minutos con cada persona. Y mi tasa de rechazo es bastante alta. Entonces, en cada hora solamente aplico una encuesta. Vamos a decir dos. Dos encuestas por hora. Y estoy 4 horas en la plaza de la ciudad aplicando encuestas. Entonces tengo 8 encuestas diarias. Por 5 días de la semana tradicional, estamos hablando de 8 por 5, 40. Vamos a pensar que en sábado y domingo tengo un poquito más de tiempo. Aplico entonces 10 encuestas diarias. Entonces tenía 40 más 20, son 60. En una encuesta presencial tengo 60 encuestas en una semana, pero estuve trabajando por lo menos 4 horas diarias. ¿Ok? Mientras que en la de internet tengo 80 y solamente trabajé 6 en total. La rapidez es mucho mayor cuando se habla de internet. Y si hablamos de costos, lo mismo. Por 6 horas de trabajo a la persona que me hizo la encuesta, yo le estaré pagando quizá 400 pesos por hora. Estamos hablando de, ¿cuántos horas dije? 6. 6 por 4, estamos hablando de 2,400 pesos. Mientras que si las aplicamos de forma presencial, a cada encuestador le estaré pagando quizá 200 pesos la hora, y son 4 por 5, 20, más otras 5 horas, son 10, son 30 horas por 200 pesos, son 6,000 pesos que estaré gastando en encuestadores. Entonces también es mucho más económica una encuesta por internet. Considerando todo esto, hablando de tiempos, hablando de dinero, hablando de las características de los encuestados, hablando de la interacción que yo quiero tener, de la flexibilidad y de todo lo que acabamos de mencionar, es como deberíamos de seleccionar un tipo de encuesta. Telefónica, por internet, por correo postal, etc. Obviamente, en nuestro caso, como no tenemos la posibilidad de estar en un entorno saludable, pues bueno, en todos los casos será una encuesta digital. Muy bien, básicamente toda esta información que les acabo de mencionar les sirve como un contexto amplio de para qué nos sirven las encuestas y cómo podríamos utilizar una u otra en diferentes contextos. Pero pues, repito, en nuestro caso utilizaremos siempre, al menos en este periodo, las encuestas digitales o las encuestas por internet. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me parece que no. El día de mañana ya estaremos hablando un poquito más a profundidad sobre cómo es que debemos de estructurar nuestras preguntas. Entonces ya mañana estaremos empezando con este proceso de creación de encuestas. ¿Ok? Muy bien. Sería todo por hoy. Ahora sí. Les recuerdo poner presente en el chat para considerar su asistencia. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta Nos mañana. vemos. Ok. Gracias.